Vamos a iniciar con la presentación del día de hoy de Q Capital y las inversiones en Estados Unidos. Antes de iniciar quiero platicar con ustedes una noticia que escuché el día de ayer y es el crecimiento de la economía mexicana. Ayer el Banco Mundial entregó el primer estudio y lo presentó ante el Banco de México sobre el crecimiento de la economía de México, y nuestra economía tiene un escenario de crecimiento este año de manera positiva del 1.1%, y la mayoría de los analistas están pensando en un crecimiento de la economía del 0.9%, menos del 1%. ¿Por qué quiero sacar este tema a la mesa? Me di a la tarea de comparar el crecimiento de la economía de México versus el crecimiento proyectado de la economía estadounidense, y no me gustaría que me tacharan de malinchista, simplemente quiero ver el tamaño y el crecimiento de la economía donde quisiéramos hacer inversiones. La economía de Estados Unidos tiene una proyección de crecimiento del 2.1 al 2.4% para 2020. Esto quiere decir que va a tener un crecimiento de más del doble que la economía de México. El Producto Interno Bruto en Estados Unidos y en México se ve de manera muy similar, prácticamente igual. Y si nos vamos hacemos doble clic en la subeconomía en Miami y podemos sacar el Producto Interno Bruto, que ya se llama GDP. El GDP de Miami, Florida, está proyectado para 3.1%. Piensen que la proyección mundial de crecimiento de la economía mundial es de 3.4%. Si bien no están en nuestras manos el poderlos modificar, sí los tenemos que considerar. Me hace pensar que si hago una inversión inmobiliaria en una economía con crecimiento del 3.1% versus una economía del 0.9%, que puede ser la de México, me sentiría más seguro invirtiendo en los Estados Unidos con los datos macroeconómicos que tenemos hasta el momento. Como inicio, quería dar ese dato macroeconómico que se publicó el día de ayer, y quisiera entrar directamente a la presentación de Q Capital Group y qué es lo que ofrecemos. Somos una empresa que nos dedicamos al brokerage de créditos hipotecarios, pero aparte tenemos una licencia que se llama Mortgage Lender. Lo que quiere decir que Q Capital Group tiene la facultad de poder ofrecer préstamos hipotecarios de manera directa, tal como lo hace un banco en Estados Unidos, puede ser Bank of America. Es la misma licencia de Mortgage Lender que tiene Bank of America, la que tiene Q Capital Group, para poder ofrecer créditos hipotecarios. Adicionalmente, aunado a los 20 años que tenemos de experiencia en el mercado, podemos hacer préstamos a través de 53 bancos en los Estados Unidos. Nosotros buscamos la mejor opción para financiar un proyecto hipotecario en base al perfil de un inversionista mexicano. Dentro de los productos financieros que tienen los 53 bancos, encontramos el producto a la medida de cada uno de nuestros clientes, y si no tenemos un producto definido con los 53 bancos y tenemos que hacer un préstamo un poco más personalizado, The Q Capital Group podría ser el emisor o el banco prestamista hipotecario directamente para los clientes. ¿Qué hacemos? Hacemos el financiamiento hipotecario, damos créditos hipotecarios, hacemos un refinanciamiento hipotecario. Esto quiere decir que si ustedes tienen una propiedad en Estados Unidos que tenga una hipoteca, nosotros podemos hacer la segunda hipoteca. Esto quiere decir liquidar la primera hipoteca y comenzar con una hipoteca nueva. Esto en México no se veía mucho. No es muy común que tú compres una propiedad, que saques un crédito hipotecario y al cabo de 5 años te cambies de banco. Los costos notariales en México para hacer ese movimiento son muy altos. Aunque hoy día está sucediendo esto, como el mercado hipotecario en México se está contrayendo, curiosamente me hablaron de un banco que tengo una hipoteca. Ellos no sé de dónde sacaron la información de que yo tengo otra hipoteca en otro banco, y me hablaron para ofrecerme cambiarme de hipoteca, traerme del otro banco el crédito que tengo y traerlo para este banco con mejores condiciones. Inclusive la promoción que estaban haciendo es ellos pagar los costos notariales. Esto quiere decir que empezamos a ver que el mercado mexicano también empieza a pensar en un refinanciamiento o en un cambio de hipoteca a la mitad del periodo, o no habiendo concluido el periodo de la hipoteca. En Estados Unidos es mucho más común que empieces con un banco tu hipoteca
y al cabo de 5 años, cuando tu tasa pueda entrar en un esquema variable, tú puedas cambiarte a otro banco con las condiciones crediticias que tú quieras tener. Entendemos las necesidades de los mexicanos, sabemos cómo se comporta el mercado de México. A título personal, yo conozco el mercado inmobiliario en México y en Estados Unidos. Tuve la oportunidad de hacer una inversión tanto en México como en Estados Unidos y sé todo el proceso que pasamos los mexicanos, tanto cuando compras una propiedad aquí en México como cuando la compras en los Estados Unidos. Y lo que hacemos es entender esas necesidades y llevarlas al comportamiento del sistema financiero americano para poder encontrar ese producto financiero acorde a las necesidades de los mexicanos. Como les comentaba anteriormente, tenemos la posibilidad de aplicar una solicitud de crédito en más de 53 bancos en los Estados Unidos. Con esto conseguimos las mejores tasas de interés, que pueden ir desde el 4.7% hasta el 5.5% anual. Esto comparado con las tasas en México es menos de la mitad. Ahorita vamos a hacer un ejercicio de esto. Uno de los mitos que existe en el mercado inmobiliario es que comprar en Miami o en los Estados Unidos en general, en ciertas ciudades, es más caro que comprar en México. Y si bien es cierto que el metro cuadrado en Miami puede estar en una zona residencial por debajo de una zona residencial en México, si bien es cierto que los dos países y las dos ciudades tienen colonias de precios por metro cuadrado por arriba de los 90,000 pesos, hablando de un estándar o un promedio residencial, se pueden encontrar mejores oportunidades financieras inmobiliarias en la Florida que tal vez en la Ciudad de México, en Río de Janeiro, en San Pablo o en Buenos Aires, que son ciudades de Latinoamérica que el costo por metro cuadrado se ha ido incrementando mucho en los últimos años. ¿Por qué creen ustedes que los bancos americanos quisieran prestarle a un mexicano? O sea, ¿cuál es ese apetito que tienen los bancos por realizar préstamos hacia mexicanos? Recuerden que la banca está basada en estadísticas y de acuerdo a las estadísticas de los bancos, el cliente internacional paga bien. Es un cliente informado que tiene una educación financiera por encima del promedio del cliente americano. Esto quiere decir que estadísticamente las personas que hemos invertido en los Estados Unidos tenemos una educación financiera mayor y entendemos las implicaciones de sacar un crédito hipotecario, tal vez en comparación de una persona de clase media o clase media baja en los Estados Unidos que adquiere un crédito hipotecario y a lo mejor no conoce todas las implicaciones financieras que esto conlleva. Estadísticamente los bancos ven que el extranjero es un cliente que paga bien porque conoce y tiene una educación financiera adecuada. ¿Cómo se conforma un crédito hipotecario en los Estados Unidos? Normalmente el enganche que se solicita es entre el 30 y el 35%. O sea, nosotros podemos financiar hasta el 70% del valor de la propiedad. Esto depende del tipo de propiedad que se vaya a financiar, aunque pueden ser propiedades comerciales o propiedades habitacionales familiares, tienen diferentes comportamientos. Si es una casa que es casa independiente o casa sola que no pertenece a una administración o a una privada o a un edificio, esa podría llegar a tener un financiamiento hasta el 70% con un enganche del 30%. Un departamento o una casa en condominio alcanza un financiamiento del 65%. Esto quiere decir que tendríamos que dar un 35%. Hay que tener en mente que el enganche promedio es de 30 y 35% de lo que nos solicita un banco americano para hacer una operación hipotecaria. El valor mínimo financiar es de $150,000 y el máximo $25 millones. Los préstamos en Estados Unidos se comportan de manera muy diferente que en México. Todo el préstamo es capital más intereses en el sistema francés, que es igualito que la banca mexicana, pero el comportamiento es distinto. Esto que ven en pantalla que dice 3, 5, 7 y 10 Adjustable Rate Mortgage son las tasas de interés que se van ajustando según los periodos de tiempo. Lo más común es encontrar tasas de 5 a 1, significa que
5 años el crédito va a tener una tasa fija y al 6.º año la tasa empieza a ser variable. Es variable, pero está topada a ciertas condiciones de mercado. TIR más 2 puntos, no puede subir más de 2 puntos por año, y nunca el crédito puede superar los 9 puntos porcentuales. Entonces, cuando dicen que es una tasa variable, como mexicano, nos recordamos en las crisis financieras donde tal vez nuestros padres o nuestros abuelos temían sobre las tasas variables porque no estaban reguladas. En Estados Unidos está regulado y no implica un riesgo financiero el tener una tasa variable. Lo recomendable es solicitar una tasa 5 años, adjustable rate mortgage, y al 5.º año analizar la tasa que te van a dar el siguiente año, y en ese momento hacer un refinanciamiento o buscar una segunda hipoteca con otro banco, dejar esta hipoteca que empieza su periodo variable y volver otros 5 años con otro banco. Los costos notariales en Estados Unidos son alrededor del 2%, y esto permite que financieramente existan periodos más largos con tasas fijas. Al final del día es un comportamiento distinto, pero en el periodo de los 30 años a los que te pueden prestar un crédito siguen siendo por menos de la mitad del costo del valor del dinero en relación a México. Un crédito en Estados Unidos en promedio puede estar para un mexicano que no tiene historial crediticio en el 5 o 5.5% anual. Tenemos